Hola, qué bueno que pueden estar aquí con nosotros otra vez. Vamos a estudiar hoy simultáneamente el capítulo 19 y 20 de Job. Suceden cosas muy parecidas, pero vistas desde puntos de vista diferentes. En el caso de Job y el caso de su amigo que le está contestando, su amigo Sofar que le está contestando lo que él está diciendo. Entonces, bueno, partiendo de lo que nos estaba comentando Raúl en la clase anterior, podemos ver que pues sus amigos se empeñan en hacerle ver a Job que el resultado de sus actos es en donde se encuentra. La pérdida de sus hijos, la pérdida de su hacienda, de todo lo que tenía. Y ya dejaron de ser empáticos con él y empiezan a ponerse en un plan pues más intenso con Job, de decir, acepta tu realidad, Dios no puede estar mal, Dios es bueno y los malos siempre tienen como resultado de sus acciones pues que les vaya mal. Ahora, hay una cuestión aquí que se me hace muy interesante. El pretender entender a Dios y el pretender entender lo que sucede en la vida de otras personas. Si hay veces que ni en la propia vida nuestra podemos entenderlo, el querer entender la situación en otra persona es más complicado todavía. Y es algo que no nos corresponde. Entonces lo podemos ver aquí, nosotros ya sabemos cuál es el fin de la historia, el motivo por el cual Job se encuentra en esta situación. Pero creo que a veces se nos olvida. Entonces vamos a comenzar en el 19. Voy a leer los primeros versos. Dice, entonces Job volvió a hablar. ¿Hasta cuándo me torturarán? ¿Hasta cuándo intentarán aplastarme con sus palabras? Ya me han insultado 10 veces. Deberían avergonzarse de tratarme tan mal. Aunque yo hubiera pecado, es un asunto mío y no de ustedes. ¿Creen que son mejores que yo al usar mi humillación como prueba de mi pecado? Pero es Dios quien me hizo este daño cuando me atrapó en su red. Esa es una defensa válida de Job, porque finalmente tiene razón. Las demás personas están para apoyarlo o consolarlo, ¿ok? Y si hizo mal, pues bueno, entonces habrá una llamada de atención, un castigo, una consecuencia de sus actos. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, por ejemplo, vemos en el 20 cómo empieza Sofar. Dice, voy a leer los primeros versos del 20. Entonces Sofar, el naamatita, respondió, debo responder porque estoy muy molesto, he tenido que soportar tus insultos, pero ahora mi espíritu me mueve a responder. Fíjate cómo se lo está diciendo, o sea, me estoy molesto. ¿En serio estás molesto? ¿No estás viendo lo que le sucedió, las calamidades que le sucedieron a Job? ¿Y él de qué está molesto? Está molesto porque no le han dado la razón, porque Job no les dice, sí es cierto, ustedes tienen razón. Pero Job tiene razón. Lo que le sucedió no fue producto de su pecado. Fue una prueba que Dios le envió y no tiene nada que ver con que se portó mal. Pero estos amigos creen que la única forma de que te vaya mal es cuando haces mal. Y claramente no es cierto. Ahora, se pone en un plan ¿cómo le podemos decir? Iba a decir cristiano. Pero sí, cuando esta es una actitud que quiere que las personas se ajusten a lo que tú crees que debe de ser. Entonces, ¿a qué punto se enoja? ¿A qué punto es esto? Que se enoja. Dice, he tenido que soportar tus insultos. ¿En serio tuvo que soportar eso? ¿En serio? Y ahora su espíritu lo mueve a responder. O sea, no es su carne, es su espíritu. Pero sabemos que es la carne. Porque finalmente él quiere tener razón. Él quiere decir, te estoy diciendo que es así y es así. No hay de otra. Pero antes de continuar, quiero que veamos algo. En Romanos 11:33, si lo buscamos en el libro de Romanos, en el verso 11, en el 33, Pablo nos dice algo muy interesante, porque nos pone en perspectiva qué tan cercanos estamos del entendimiento de Dios. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice,
Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Leen 34. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a entender los designios de Dios, a menos que Él nos los revele. Entonces, es importante tener esto en consideración, porque hay veces que en la propia vida de uno no entiende el mover de Dios, por qué estamos pasando por ciertas circunstancias. Entonces, si no lo entendemos en nuestra propia vida, menos en otra. Y el punto de que nos estamos tomando, nos podemos llegar a tomar cosas que atributos que no nos corresponden, como el hacer reconsiderar a una persona si está en pecado o no. Entonces, lejos de estar en una actitud de apoyo, pues está en una actitud de juzgar y de condenar. ¿O a qué te suena esta? Voy a leer otra vez Job 20, 2 y 3. Debo responder porque estoy muy molesto. He tenido que soportar tus insultos, pero ahora mi espíritu me mueve a responder. Y empieza sus argumentaciones. ¿No te das cuenta que desde el principio del tiempo, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra por primera vez, el triunfo de los malos ha durado poco y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera? Lo cual es cierto. O sea, no está mintiendo, pero no se ajusta a lo que está viviendo Job. No es lo que está viviendo Job. Vamos al 19. Dice en el 7. Yo clamo, socorro, pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme, hundió mi senda en oscuridad, me ha despojado del honor, me ha quitado la corona de mi cabeza, por todos lados me ha destruido y estoy acabado. Arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído. Su furia arde contra mí, me considera su enemigo. Sus tropas avanzan y construyen caminos para atacarme, acampan alrededor de mi carpa. Ahora, esta es la visión de Job de su propia vida, pero también está equivocada. Y entendemos que se siente así porque pues, se siente completamente abandonado y las personas que se supone que deberían de estarlo ayudando, apoyando, no están. Al contrario, lo están condenando, lo están atacando, lo están juzgando y condenando. Entonces, pero también veamos esta parte. Job no entiende lo que le está pasando. ¿Ok? No le ha preguntado todavía a Dios por qué le están pasando estas cosas, pero él se hace una idea de lo que le está pasando y con base en todo lo que está viviendo, pues dice, Dios me abandonó, Dios ya no me quiere, Dios ya no está conmigo. Fíjate cómo voy a continuar en el 13, en el capítulo 19. Sigue hablando Job. Mis familiares se mantienen lejos, mis amigos se han puesto en mi contra, mi familia se ha ido, mis amigos íntimos se olvidaron de mí, mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mis sirvientes no vienen. Tengo que rogarles. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. ¿Ok? Eso es lo que ve Job en su propia vida. Por eso piensa que Dios lo abandonó, aunque no entiende por qué razón, pero sí está dando por hecho que Dios lo abandonó y que Dios ya se fue de él y que pues Dios ya lo dejó ahí abandonado a su suerte. Y eso no es cierto. Aunque las circunstancias estén indicando eso, porque digo, lo que está diciendo Job era cierto. Su propia familia, su esposa, sus amigos, todos lo habían dejado. Sus amigos íntimos lo estaban atacando. Y como lo que vimos que hemos visto tanto en el 18 como en el 20, que estamos viendo, no son personas que muestren amor o compasión hacia Job, hacia lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que quiero recalcar aquí es que no podemos quedarnos con las circunstancias. Si nos quedamos con las circunstancias, nuestras conclusiones van a ser erróneas. Y eso es lo que le está pasando a Job. No está exagerando, no está mintiendo. Esto es lo que le está pasando.
efectivamente sus hijos se murieron, efectivamente perdió toda su hacienda y efectivamente su esposa también le dio la espalda. ¿Se acuerdan que le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Ok? Es la voz de una mujer que también ha sufrido mucho. Entonces, él no está exagerando, no está diciendo que no, solo que está sacando conclusiones erróneas, porque las está sacando de acuerdo a su observación. Dice en el 23, en el 21. Tengan misericordia de mí, amigos míos, tengan misericordia, porque la mano de Dios me ha golpeado. ¿Me perseguirán ustedes también como lo hace Dios? ¿Me han de despellejar, no me han despellejado ya bastante? ¿O qué palabras, o que mis palabras fueran grabadas, o que quedaran escritas en un monumento, talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo, labradas en la roca por siempre, para siempre? Pues es entendible. Job está pasándola muy mal y no le dan tregua, no le dan un descanso, no tiene dónde recargar la espalda. Pero fíjate, Job, por algo Job, Dios habló de él así, de que no había nadie como él, porque a pesar de todas estas circunstancias, de todo lo que había dicho, de la conclusión a la que llegó, fíjate lo que dice en el 25. Pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive. A pesar de todo, confiesa esto: en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después de mí, de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía mi cuerpo verá a Dios. ¿Ok? Un día por fin estará sobre la tierra. Podemos pensar que hablaba de Jesús, pero está diciendo que su Redentor vive. O sea, a pesar de todo lo que está viviendo, a pesar de lo mal que le está yendo en ese momento, su Redentor vive. Y esa es una confesión muy, muy interesante, porque a pesar de todo, él sabe a dónde tiene que voltear, de dónde viene su salvación. Y termina así voy a continuar el 27. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. ¿Cómo se atreven a seguir persiguiéndome diciendo, es tu propia culpa? Ustedes mismos deben de tener temor al castigo, pues su actitud lo merece. Entonces sabrán que de verdad hay un juicio. Y tienes razón Job, realmente tienes razón Job en decirle eso a sus amigos. Pero aquí el error de Job es pensar que puede entender su circunstancia basándose solamente en lo que le está sucediendo. Y eso es incorrecto, porque entonces está dejando ver un Dios que es caprichoso, que cuando quiere está contigo, cuando no quiere no, y llega a este punto de abandonarte a tu suerte completamente, que después de estar contigo todo ese tiempo, toda tu vida, de un momento a otro te abandona, y de qué manera, ¿no? Entonces esta parte, si nos llega a suceder a nosotros, pues nos desanima. Porque dices, Dios, yo voy todos los domingos, yo sirvo, yo oro, yo leo la Biblia, yo obedezco lo que tú dices. ¿Por qué me está yendo mal? Entonces empiezas a ver las circunstancias y empiezas a atormentarte tú mismo. Oye, es que algo estoy haciendo mal, es que seguramente pasó esto, en lugar de ir con Dios. ¿Ok? Vamos a continuar con el 20. Seguimos con Zofar, lo que le está diciendo. Y fíjate lo que le está diciendo. O sea, no son cosas equivocadas, no son cosas que se haya sacado Zofar de la manga. Pero lo que está diciendo es cierto, solo que no se ajusta a lo que le está pasando a Job. Dice en el 6, aunque el orgullo de los incrédulos llegue a los cielos y toquen las nubes con la cabeza, aún así ellos desaparecerán para siempre y serán desechados como su propio estiércol. Sus conocidos preguntarán, ¿dónde están? Se desvanecerán como el sueño y nadie los encontrará. Desaparecerán como una visión nocturna. Esto, en este punto todavía no había Biblia, no había nada. El pueblo de Dios todavía no estaba en esta parte de la historia. Pero más adelante, en los Salmos, leemos que David dice algo así, ¿verdad? La vida del hombre es
Es como un neblina que un día está y el otro día no está, y la vida de los que hacen mal es así. Cuando dice en un Salmo David, tuve envidia de los que prosperaban, de los malos que prosperaban, que sin tener temor de Dios, que al contrario, siendo injustos, prosperaban, pero después que él se da cuenta de que qué sucede con la vida de ellos, pues desaparece. Entonces lo que está diciendo aquí Sofar no es mentira, es cierto, solo que esta verdad no se ajusta a la vida de Job, ¿ok? No a lo que le está sucediendo a Job. Dice en el 10, sus hijos mendigarán de los pobres porque tendrán que devolver las riquezas que robaron. A pesar de ser jóvenes, sus huesos yacerán en el polvo. Aquí, pues, ¿te das cuenta cómo está condenando a Job? O sea, no es suficiente con ver todas las calamidades que le han sucedido. Él lo está condenando, al igual que los anteriores, lo está condenando. Y con argumentos que no son válidos, porque lo está acusando de robar, o porque le dice, tendrán que devolver las riquezas que robaron. Le está diciendo que ha sido injusto, o sea, y está mal porque se supone que son personas que conocieron a Job durante mucho tiempo, que han visto su vida, que han visto su entrar, salir, de cómo se llevaba con las personas que le servían, de cómo era él. Entonces, ¿cómo de un punto a otro te ciega tanto el querer tener la razón y condenar a una persona que en principio conoces y acusarla de cosas que no ha hecho o que no te constan, ¿no? Dice en el 12, ellos disfrutan del dulce sabor de la maldad, dejando que se deshiciera bajo su lengua. La saborearon, dejándola mucho tiempo en la boca, pero de repente la comida de su estómago se vuelve ácida, un veneno en su vientre. Vomitarán la riqueza que se tragaron, Dios no permitirá que la retengan, chuparán el veneno de cobras y las víboras los matará. Nunca más disfrutarán de las corrientes de aceite de oliva, ni de los ríos de leche y miel. Devolverán todo lo que consiguieron con tanto esfuerzo, su riqueza no les traerá alegría, pues oprimieron a los pobres y dejaron sin nada, se adueñaron de sus casas. Estuvieron siempre llenos de avaricia y nunca quedaron satisfechos, no queda nada de todo lo que soñaron. Creo que son palabras demasiado duras y en un punto, pues finalmente, ¿él es el único justo sobre la tierra? ¿Acaso Sofar no tenía cola que le pisaran, no había hecho nada malo en su vida? ¿O por qué con tanto ahínco trata de demostrar el pecado de Job? Y condenándolo de esa manera. Comen hasta hartarse, pero después no les queda nada. Y le está diciendo, llenos de avaricia, que nunca quedaron satisfechos. Yo creo que algo que podemos ver en Job, que no tenía, era avaricia. Era tremendamente rico, pero aún con todo y todo que tenía eso, él buscaba el favor de Dios. Por algo Dios le dijo a Satanás, no hay nadie como él en todo el mundo. Entonces la avaricia, te apuesto que no era una característica de él, pero llega en este punto Sofar, que está tan metido en dar su juicio, en dar su veredicto, que empieza a acusar a Job de cosas que no, claramente él no era. Entonces dice el 22, continúa el 22, en medio de la abundancia caerán en dificultades y el sufrimiento se apoderará de ellos. Que Dios le llene la vida de problemas, que Dios haga llover su enojo sobre ellos. Ya están dando la condenación, ya están dando el juicio. Que Dios les llene la vida de problemas, que Dios haga llover su enojo sobre ellos. Cuando intenten escapar de un arma de hierro, una flecha de bronce los atravesará. Cuando les arranquen la flecha de la espalda, la punta brillará con sangre, el terror de la muerte los invade. ¿A qué punto? O sea, ¿ves cómo va bajando Sofar? De decir cosas no tan malas, o está llegando y cada vez más, y está hablando de un tipo de muerte horrible. El terror de la muerte los invade. Sus tesoros serán lanzados a la más densa oscuridad. Un fuego descontrolado devorará sus bienes y consumirá lo que les queda. Los cielos pondrán al descubierto su culpa y la tierra testificará contra ellos. La inundación arrasará con su casa. El enojo de Dios descenderá en torrentes sobre ellos. Esta es la recompensa de que Dios da a los malvados. Es la herencia decretada por Dios.
aquí ya está hablando por Dios. Está dando un juicio en nombre de Dios. Y eso es muy, muy, muy delicado. Porque nosotros que conocemos la historia completamente, nos damos cuenta que Job no era ninguna de estas cosas. Sin embargo, Zofar se ensaña en este punto a decirle todas estas cosas a Job. Que no sé, a lo mejor me equivoco, pero como que no son palabras de aliento, o tú cómo ves. O sea, estas palabras, ¿crees que digan a Job, sí, gracias por estas palabras, me reconfortan? Yo no creo que sean reconfortantes, no sé tú, pero si yo estuviera en lugar de Job, estas palabras claramente no serían reconfortantes para mí. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Que no entendemos, primero, no nos es dado a nosotros entender el mover de Dios en otras personas y a veces ni en nosotros, ¿ok? Si no entiendes el mover de Dios en tu vida, ve con Dios, no te quedes nada más, no nos quedemos nada más con lo que nos está sucediendo, con las circunstancias, porque seguramente nuestra conclusión, como la de Job, va a ser equivocada. Ahora, otra de las cosas importantes es que, y de hecho eso lo vimos en la conferencia del domingo anterior, las cosas que nos suceden no siempre se deben a algo malo que hicimos, a que dejamos de orar, a que no obedecimos, no sé, cosas así. Simplemente hay pruebas, ¿ok? Hay pruebas. Y por ejemplo, la vida de Jesús, como lo hemos visto antes, Él no pecó para nada, ¿verdad? No pecó para nada. Fue perfecto en toda extensión de la palabra. ¿Y qué le sucedió? Fue apresado como un delincuente y murió como un delincuente. Tú dime si eso así de malo que le pasó a Jesús estuvo bien o va conforme a los hechos que él había tenido hasta ese momento. Pues no, ¿verdad? Pero finalmente todo eso era con un propósito, ¿ok? Entonces no podemos asumir que si me porto bien, que si hago las cosas bien, o que si otra persona le va mal, es porque hizo algo malo, ¿ok? Eso no lo podemos asumir, porque no conocemos el mover de Dios o el propósito de Dios para las personas. Y como lo dice Pablo en Romanos 11:33, no vamos a entender a Dios. No tratemos de entenderlo, porque lo único que vamos a hacer, en el caso de Job, es sacar conclusiones erróneas con respecto a Dios, o en el caso de Zofar y de todos sus amigos, es condenar a un justo. Y condenarlo en nombre de Dios. Y eso está peor, porque entonces nos estaremos poniendo en un plan en el cual entendemos lo que Dios está haciendo y estamos dando un juicio en nombre de Dios. Como termina Zofar en el 20, dice, esta es la recompensa que Dios da a los malvados, es la herencia decretada por Dios. ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros no tratemos de entender lo que sucede en la vida de otras personas. ¿Okay? Lo que pide de nosotros Dios con respecto a otras personas es amor, es misericordia, es comprensión. ¿Okay? Si la persona realmente está en esa situación porque pecó, es asunto de ella, de Dios con ella, y nada más. Porque fíjate, ¿de qué sirven todas estas palabras que dijo Zofar a Job? No le dan consuelo. Si él hubiera estado en error, ¿tú crees que estas palabras lo llevarían a entender que estaba mal? ¿Verdad que no? Fíjate que es un caso muy, muy diferente cuando Natán va con David. ¿Te acuerdas que David pecó cuando tomó a Betsabé y mandó matar a su esposo? Él estaba muy tranquilo. Pero fíjate cómo llegó Natán, el profeta Natán, y le dijo. Las palabras que utilizó venían de Dios, por eso cuando David las escuchó, aquel lo llevó a un arrepentimiento. Pero Natán no fue por su propio pie, no fue por su propia, de su propia parte. O sea, no fue nada de que, ese David ya pasó tanto tiempo y no se ha arrepentido, ahorita voy a ponerlo en su lugar. No. A Natán lo envió Dios, y las palabras que habló Natán fueron las palabras de Dios. Por eso hubo un cambio en David. Pero si Natán hubiera ido
nada más así, seguramente habría acabado con la cabeza en otro lugar, ¿verdad? Porque finalmente David era el rey. Entonces, tenemos que tener cuidado con condenar a otras personas, con pensar que entendemos lo que sucede en otras personas o en mi propia vida, porque seguramente vamos a estar equivocados. Aquí lo que tenemos que hacer cuando queremos entender lo que está sucediendo en mi propia vida, las cosas que me están pasando, pues tengo que ir con Dios y decirle: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Qué sucede? Porque Él te lo va a decir. Porque si nada más te quedas con que, empiezas a atar cabos, tu conclusión seguramente va a ser errónea. Con respecto a Dios va a ser errónea. ¿Ok? Y no se diga el ver o el tratar de entender el mover de Dios en otras personas. Eso aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil meternos en este tipo de cosas, enredarnos y llegar a este punto como lo hace Zofar. Yo no creo que Zofar hubiera sido una mala persona, pero finalmente cuando llega a este punto en el que quiere imponer su razonamiento, que quiere tener la razón, llega a este punto de condenar sin importarle cómo se sintiera Job, sin importar el lastimar o dañar más a Job, más de lo que ella estaba. ¿Ok? Y terminar diciendo que de parte de Dios hay un juicio. ¿Ok? Y empieza por decir: porque mi espíritu me mueve a responder. ¿En serio era su espíritu o era su carne? Yo creo que era su carne, ¿verdad? Entonces, igual con nosotros. Si yo me empiezo a fijar en otras personas y si veo que les están pasando por una prueba, algo le está sucediendo, y trato de entenderlo, no es mi espíritu, seguramente es mi carne, que quiere chismosear. Y eso está mal, porque nos aleja, porque hacemos juicios sin saber y corremos el gran riesgo y peligro de decir que estamos hablando en nombre de Dios y que no sea así. ¿Ok? Entonces, lo que podemos entender, que nos enseña Job 19:20, es no sacar conclusiones por nosotros mismos, es ir con Dios. Cuando se trate de mí, de ti mismo, es ir con Dios y preguntarle, ¿por qué te lo va a decir? Él va a hacer que entiendas la situación o no. Finalmente es algo que solamente le compete a Él. Y en cuanto a nosotros tratar de entender la situación de otras personas, mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo, porque entonces podemos caer en lo que han caído Zofar y sus amigos, en condenar a un justo. Y vamos a ver lo que les sucede después. Ya sabemos toda la historia, ¿no? Pero pues estaban equivocados, muy equivocados. Pero aquí lo que quiero resaltar es que cuando uno trata de explicar o hacer entender a otra persona, la mayoría de veces es nuestra carne, no el espíritu. ¿Ok? Y termino con esto. Cuando Jesús nos dice: ¿por qué quieres sacar la paja en el ojo de tu hermano si traes una viga enfrente? ¿Ok? Eso nos ilustra mucho. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos entender lo que le está pasando en la vida a otra persona, porque eso le corresponde solo a Dios, no a nosotros. ¿Ok? Bueno, estos capítulos han estado muy buenos. Y la verdad, vemos cómo el mover de Dios es impresionante. Todo esto ha pasado en un corto tiempo, y vamos a ver cómo Dios, pues de todo esto saca algo bueno. Porque si Dios hace algo así, es sacar algo bueno de las cosas malas. Por ejemplo, ¿verdad? De la crucifixión de Jesús, de la muerte de Jesús, del tormento de Jesús, ¿qué fue que salió? Nuestro perdón. Por eso hoy estamos aquí nosotros, por eso tenemos acceso al Padre, por Jesús, porque lo compró con su vida. Entonces, puede que nos estén pasando cosas malas, pero si los ponemos en manos de Dios, esas cosas malas van a ser algo bueno. Pero tenemos que confiar en Dios y tenemos que dejárselas a Dios. Bueno, con eso terminamos el capítulo 19 y 20. Que Dios les bendiga.